Adhiera totalmente los trozos de tapajuntas usando Flash and Cement o un soplete para techos. Miremos primero el método de Flash and Cement. Use Flash and Cement para adherir el tapajuntas a la pared, pero use un soplete para techo o soldador de aire caliente para soldar las áreas de superposición. Primero, ubique el trozo de tapajuntas. Comenzando a 4 pulgadas del borde, corte en J el tapajuntas. Luego, ubique la esquina en la parte superior del canto y usando un cuchillo con hoja en forma de gancho, corte directamente al costado del trozo. Ubique la esquina en la base del canto y haga un corte en ángulo hacia la parte superior y el costado del trozo. Repita este procedimiento en el lado opuesto del trozo de tapajuntas. Doble hacia atrás el tapajuntas, dejando el borde a la vista y usando un fratacho aserrado con muesca de 1/4 de pulgada, aplicando una capa continua de tapajuntas al costado del borde, la superficie del canto y 4 pulgadas aproximadamente alrededor de ambos lados para adherir las lengüetas. Levante el trozo y ubíquelo en el costado del borde. El cemento de tapajuntas le permite deslizar el trozo alrededor y en su posición. Finalmente, fusione con soplete o soldador de aire caliente la solapa de base. Para cada costado, corte las lengüetas en el extremo ascendiente de la pendiente del mismo modo que cortó el trozo anterior. El extremo descendiente de la pendiente se superpondrá sobre el lado terminado, de modo que usted lo cortará un poco distinto. Corte el resto del extremo a un ángulo a lo largo de los extremos cortados a inglete de los separadores de canto. Necesitará incrustar los gránulos en las superposiciones de las esquinas. Primero alinee el trozo adyacente y trace el contorno de la superposición. Luego mida media pulgada de la línea e incruste los gránulos. Coloque el trozo cara abajo enfrente del costado del borde a ser sellado. Aplique una capa suave y continua de cemento para tapajuntas en el costado del borde y la superficie del canto. Levante el trozo y ubíquelo en el costado del borde. Finalmente, fusione con soplete o soldador de aire caliente la solapa de base y las lengüetas superpuestas. Termine el lado opuesto del mismo modo. Ambos extremos del trozo final se superpondrán sobre un lado terminado. Corte ambos extremos con una capa de 4 pulgadas encima del canto y corte en ángulo a lo largo de las esquinas cortadas a inglete. Trace el contorno en ambas esquinas e incruste los gránulos. Instale el trozo en el último lado del mismo modo que instaló los otros trozos. Finalmente, clave la parte superior del tapajuntas 9 pulgadas al centro con clavos de 1 pulgada. Complete el detalle del borde instalando el contrasellado necesario que se extiende 3 pulgadas debajo de los clavos de tapa. Ahora miremos el método de soplete para techos para la instalación del tapajuntas de bordes. Use un soplete para techos para adherir el tapajuntas a la pared y soldar con calor todas las áreas de superposición. Use el método de soplete y agitado para evitar orientar la llama del soplete hacia la pared o el canto y quemar estos materiales. Para proteger la superficie acabada de la llama del soplete, coloque trozos de desecho alrededor del borde del tapajuntas. Ubique el trozo de tapajuntas. Comenzando a 4 pulgadas del borde, corte en J la lámina superior. Luego, ubique la esquina en la parte superior del canto y, usando un cuchillo con hoja en forma de gancho, corte directamente al costado del trozo. Ubique la esquina en la base del canto y haga un corte en ángulo hacia la parte superior y el costado del trozo. Repita este procedimiento en el costado opuesto del trozo de tapajuntas. Ubique el primer trozo cara abajo, enfrente del costado a ser sellado, y caliente la parte trasera del trozo de tapajuntas hasta que tenga una apariencia brillante. Levante y ubique el trozo sobre el costado del borde. Luego instale los 2 costados adyacentes. Para cada costado corte las lengüetas en el extremo de pendiente ascendente del mismo modo que cortó el trozo anterior, ubicando la esquina en la parte superior del canto.
cortando directamente al costado del trozo y recortando la lengüeta de modo que se forme una capa de 4 pulgadas en la esquina. Corte el extremo en pendiente descendiente, cortando el resto del extremo a un ángulo a lo largo de los extremos cortados a inglete de los separadores de canto. Necesitará incrustar los gránulos en las superposiciones de esquina. Primero alinee el trozo adyacente y trace el contorno de la superposición. E incruste los gránulos. Ubique el trozo cara abajo, enfrente del costado a ser sellado, y caliente la parte de atrás del trozo de tapajuntas hasta que tenga una apariencia brillante. Levante y ubique el trozo sobre el costado del borde. Instale el costado opuesto del mismo modo. Ambos extremos del trozo final se superpondrán sobre un costado terminado. Corte ambos extremos con una capa de 4 pulgadas sobre el canto y corte en ángulo a lo largo de las esquinas cortadas a inglete. Luego trace el contorno de ambas esquinas e incruste los gránulos. Ubique el trozo cara abajo enfrente del costado final y caliente la parte trasera del tapajuntas hasta que tenga una apariencia brillante. Levante y ubique el trozo sobre el costado del borde. Finalmente, clave la parte superior del tapajuntas a 9 pulgadas al centro con clavos de 1 pulgada. Complete el detalle del borde instalando el contrasellador necesario que se extiende 3 pulgadas debajo de los clavos de tapa. Veamos ahora el contrasellador de metal y los detalles del tapajuntas de tapa de metal. El contrasellador deberá estar ubicado de modo que el tapajuntas de pared se extienda hacia arriba de la azotea un mínimo de 8 pulgadas. Firestone recomienda usar un contrasellador cortado con serrucho estilo filete. Si bien también puede usarse un contrasellador montado sobre una superficie y adecuadamente sellado. Estas terminaciones de contrasellador son únicamente para mampostería o paredes de concreto. Miremos el procedimiento para la instalación del detalle del contrasellador de metal. Instale el tapajuntas hacia arriba de la pared un mínimo de 8 pulgadas y clave la parte superior a 9 pulgadas al centro con clavos de 1 pulgada. Fije el contrasellador de metal a la pared encima del borde del tapajuntas de pared, de modo que se extienda hacia abajo un mínimo de 3 pulgadas por debajo de los clavos. Inserte el metal de los 2 trozos de contrasellador en el recibidor. Y selle todo el trabajo en metal con un sellador de alto grado. Si se piensa hacer un contrasellado montado en superficie, antes de la instalación del tapajuntas, selle la parte superior del borde del tapajuntas de pared con una tela para techos colocada entre 2 capas de cemento sellador. Aplique el cemento sellador o sellador a la parte de atrás del metal. Ubique el contrasellador en la pared por encima del borde superior del tapajuntas de pared y sujete el contrasellador a la pared un máximo de 12 pulgadas al centro o como corresponda para una compresión continua. Luego, aplique una tira de tapajuntas de alto grado entre 1/4 y media pulgada en el reservorio a lo largo de la parte superior del contrasellador para dejar caer el agua. Observación. El sellador usado deberá adherirse a cualquier otro sellador con el que se ponga en contacto. Finalmente, sella las cabezas del sujetador con un sellador de alto grado. Ahora miremos el procedimiento para la instalación del tapajuntas de la tapa de metal. El tapajuntas de la tapa de metal requiere la instalación de un listón de clavar de madera en la parte de arriba de la pared. Instale el tapajuntas de pared de modo que se extienda sobre la cara exterior del listón. Sujete el borde del tapajuntas de pared a la cara exterior del listón 12 pulgadas al centro, con clavos de 1 y 1 pulgada y 1/4 de largo, con un baño de galvanizado caliente y cabezas de 3/8 de pulgada. Luego instale la tapa de metal y sujétela de acuerdo con las especificaciones del fabricante de metal o las recomendaciones actuales de Smacna. Cualquier sujetador que penetre la lámina de metal deberá